Muy buenos días a todos. Pues hoy vamos a tocar en esta primera charla el tema de la homilética. De hecho, este era el tema que cuando tuvimos las primeras conversaciones iba a ser el tema de todas las charlas. Yo les dije, no, vamos a tocar mejor el tema de la misa y dedico una charla con amplitud a la homilética, porque muchas charlas sobre homilética iba a ser un poco pesada. Las demás charlas sobre la misa las pueden escuchar con el mismo aprovechamiento los fieles. Esta es la única charla, la única que iba a ser una hora en estos días. Es la única que quizás los fieles no les va a aprovechar. Lamentablemente os va a interesar mucho. Digo lamentablemente porque vais a tener la tentación de juzgar los sermones. Y es una tentación difícil, y más si se ha escuchado una charla sobre homilética. Pero yo os digo un truco que tengo para aprovechar las predicaciones de todos los sacerdotes. Por mal predicador que sea un sacerdote, por mala persona que sea, por más que conozca sus defectos, cuando escucho una predicación, siempre digo, Jesús, tú me vas a hablar a través de este sacerdote. Tú, directamente. Si el sermón es muy bueno, es más fácil que sea todo el sermón el que me hable. Pero a veces Jesús me va a hablar a mi corazón con una frase o con 2 o 3 frases que valen por un sermón. Y valen por un sermón porque son palabras que vienen de Jesús. Si vosotros os ponéis en esta actitud, aprovecharéis a partir de ahora todos los sermones. Lo que nunca podemos hacer, ni siquiera los sacerdotes, es juzgar. Los sacerdotes tenemos la tentación, cuando escuchamos a un compañero, no de escuchar como el que aprende, el humilde alumno, sino como el que va a juzgar si es bueno o malo el sermón, si tiene contenido, etcétera, etcétera. Cuando uno se pone a juzgar, se acabó. Ya no vamos a aprovechar el sermón. Nada. Si nosotros nos ponemos en la actitud de juez, más valiera que estuviéramos leyendo una novela. Porque no solamente no vamos a aprovechar, vamos a estar valorando, sino que además juzgamos, sino que además nos erigimos en jueces, soberbia, juzgar mal al prójimo. Jesús me va a hablar a través de este sacerdote ahora. Os voy a dar una charla sobre cómo predicar a los sacerdotes, pero os advierto también una cosa: yo doy mejor la charla acerca de cómo predicar que predico. Es decir, esta charla es mejor que mi predicación. Es mucho más fácil dar una charla acerca de cómo se deben hacer muy bien las cosas que hacerlas bien. Así que la charla es buena. Después ya mi propia predicación pues es más normal. Cada maestrillo tiene su librillo, como decimos en España. Esto significa que cada uno debe buscar su forma de predicar. Yo aquí solamente doy sugerencias. Si ya cuando hablaba de la liturgia, todo el día de ayer, eran sugerencias, mucho más hablando de cómo predicar. Hay 3 cosas que son distintas y que no podemos confundir los sacerdotes: la conferencia, la clase y el sermón. La conferencia es cuando una persona que sabe mucho acerca de un tema, pues
da una hora, más o menos, de charla acerca de ese tema, sintetizándolo lo más posible. Por muy específico que sea el tema, el conferenciante sabe mucho más y entonces va a tratar de sintetizar. Es la persona que sabe mucho y que dice: ¿cómo puedo hacer el mejor resumen de todo lo que sé? La conferencia no es una clase. En la conferencia, si uno toca un tema muy profundo, yo no me puedo gastar tiempo en cuestiones de detalle, pues analizando una palabra en griego, a ver qué dicen las distintas versiones, sus distintas acepciones, y perder 10 minutos de la conferencia en explicar los distintos sentidos de una palabra griega en un versículo. La clase en la universidad sí. En la clase en la universidad yo puedo emplear todo el tiempo que crea conveniente en los detalles. Allí sí que la clase se presta a la extensión, la clase se presta a ir a la minucia, y allí es donde se ve el buen profesor. La conferencia no. El buen conferenciante no va a perder 10 minutos en un asunto menor que no importa tanto. Luego, no es lo mismo conferencia que clase. Y el sermón ni es una clase ni es una conferencia. El sermón no es una clase de teología. El sermón tiene un contenido, pero lo que busca es tocar las almas, mejorar las almas, el bien espiritual. Tiene un contenido, pero no es una clase. Un sermón que solo y exclusivamente fuera a la inteligencia se habría convertido en una conferencia pequeñita. El sermón no puede nunca convertirse en el despliegue soberbio de lo que sabe el que está dando el sermón. El sermón es el pastor que habla a sus ovejas. Si las ovejas lo que quisieran es otra cosa, hay conferencias, hay clases. El sermón es un banquete de la palabra. Banquetear con la palabra. Lo que debe brillar es la escritura. Es cierto que se pueden dar sermones sobre otras cuestiones. Yo mismo a veces a la gente que me escucha en mi iglesia, pues les hablo, digo, pues este sermón voy a hablar de una cuestión histórica, o este sermón voy a tocar un tema teológico. Pero esos son excepciones. Normalmente el sermón es una explicación de la palabra que hemos leído. El predicador no debe tener ningún problema de conciencia si un día él considera que debe hablar de un tema que no es bíblico. El predicador no está obligado a explicar siempre la palabra de Dios. Hay veces que el bien de las almas, el interés, puede hacer que toque otro asunto. Pero normalmente la homilía es una explicación de la palabra. Lo que brilla es la palabra, no el que está hablando. Yo siempre me fijo en la belleza del escriba que despliega un rollo y va escribiendo los versículos mientras va orando, escribiendo y orando. Esa acción que he visto en algunos reportajes documentales de amor a la palabra, de hacerla con toda perfección la transcripción. Esa persona, ese escriba, tiene amor a la palabra. Si uno ama la Biblia, indudablemente su predicación va a ser distinta. Su predicación va a ser más bíblica. Y precisamente si nos fijamos en la Biblia, vemos que hay 3 figuras en el Antiguo Testamento
que pueden dar un poco de luz a nosotros los sacerdotes. El fariseo, el escriba, el sacerdote. El fariseo era el maestro de la ley. Solían ser muchas veces maestros que iban de un lugar a otro, otros estaban asentados. Es verdad que al final los fariseos se corrompieron, se quedaron en la corteza exterior de todo, lo complicaron todo, fueron añadiendo más y más y más leyes, pero primitivamente, cuando aparecen los primeros fariseos en la época de los asmoneos, después de la restauración de los macabeos, el fariseo era bueno. Los fariseos tuvieron tanto prestigio que por eso, una vez que ellos se habían corrompido, seguía la gente siguiéndoles, seguía confiando en ellos. ¿Por qué? Porque era una institución muy llena de prestigio durante unos siglos, no demasiados, pero varios siglos. Entonces, incluso cuando ya deja de cumplir bien su función, el prestigio de la institución continúa. Los buenos fariseos no eran al principio sacerdotes, ni siquiera levitas. Eran hombres que amaban la ley y que iban por Israel enseñándola, que no eran excesivamente ricos, muchos eran ambulantes, que se preocupaban por el pueblo, de que el pueblo siguiera los caminos del Señor. Eran los maestros. Una figura distinta del escriba. Poco a poco, el amor del pueblo judío hacia la escritura hizo que la figura del escriba fuera cada vez más, vamos a decirlo así, ritualizada. Ya no se trataba simplemente de escribir un texto, había que escribirlo adorando, la escritura como adoración, hacerlo todo del modo más perfecto. Y así vemos los rollos que procedían además de esa época, la belleza que tenían. Eran la belleza de la palabra de Dios se veía materialmente en el mismo rollo que sustentaba esa palabra, en la belleza de los caracteres, la rectitud de las líneas, sin tachaduras, todo perfecto. Después estaba el sacerdote. El sacerdote no tenía por qué predicar. El sacerdote se encargaba solo de las cuestiones cultuales. El sacerdote ejercía su función en el templo. El servidor del altar, el servidor de las muchas cosas que había dentro del recinto del templo. Fijaos que estas tres figuras nos dan luz al sacerdote católico. El presbítero tiene que ser sacerdote, está al servicio del altar. Tiene que ser como el buen maestro, no voy a decir fariseo, un buen rabí. El sacerdote es un rabino de la ley, que conoce la ley y que se la explica a sus hijos. Y tiene que tener el amor a la escritura de un escriba, el mismo amor, adoración a Dios a través de la veneración de la escritura, la tiene que tener el presbítero católico. El sacerdote, por lo tanto, es sacerdote, maestro y escriba. En el Nuevo Testamento aparecen, ha bajado la voz ahora ¿ha bajado un poco la voz? Sí. Vale. En el Nuevo Testamento aparecen tres figuras: el profeta, el maestro y el evangelista. El profeta ya existía en el Antiguo Testamento, con profetas que hoy día no conocemos, y después los grandes profetas, pero aparecen en la época de Saúl, etcétera, mencionados en la Escritura que había profetas, personas que tenían el don de profecía, aunque ni siquiera sabemos su nombre. En las primitivas comunidades cristianas, en que el Espíritu Santo se había derramado con tanta profusión, de un modo tan generoso,
Muchas comunidades, tampoco todas, tenían 1, 2, 4, a veces un poco más, personas que tenían el don de profecía y que advertían a la comunidad: oye, va a pasar esto, oye, tened cuidado con lo otro. Estaba la figura del maestro, era el que enseñaba a esa comunidad cristiana, y estaba la figura del evangelista. Para que os hagáis un poco más idea de cómo estaba engarzado esto, os voy a leer la famosa lista de 1 Corintios 12, versículos 28 al 30, en que San Pablo, hablando de cómo estaba organizada una iglesia, dice que había apóstoles, profetas, maestros, milagros, don de curaciones, don de asistencia y de gobierno, diversidad de lenguas. Fijaos que en la lista lo primero de todo son los apóstoles, que después, al morir, dejarían como sucesores a los obispos. Puede haber muchos dones, muchos carismas, muchos santos, místicos, lo que queráis, pero el que está en la parte superior de esta lista es el apóstol. El apóstol juzga todo lo que hay por debajo. Nadie juzga al apóstol, ni siquiera el profeta. Ni siquiera el profeta. Si no, sería un desorden. Si no, cualquier persona podría decir: Dios me ha dicho. Primero, que hay que discernir los dones. Primero, eso queda muy claro en las cartas de San Pablo. No vamos a creer al primero que llegue diciendo algo. Pero incluso aunque tengamos un Padre Pío, una Santa Teresa de Jesús, o quien sea, el que gobierna la Iglesia siempre es el apóstol, y cuando mueren sus sucesores. Fijémonos que en esta lista el profeta está por delante del maestro, porque el profeta es el que recibe un mensaje de Dios, una inspiración de Dios. Eso es una cosa grandiosa, es una cosa que no puede provocar el estudio, es algo que está más allá de las fuerzas humanas. Esto existió en las primeras comunidades, no ha sido la tónica general en los siglos de la Iglesia. El profetismo prácticamente se redujo a muy pocas personas, grandes santos, grandes místicos. Pero la lista es una enseñanza, porque nos indica que aunque aparezca un profeta, el profeta debe estar sometido al apóstol. Después del profeta viene el maestro. En la comunidad cristiana eran gente sencilla, uno era herrero, el otro panadero, había 4 esclavos, había 5 mercaderes, todas sus mujeres, pero había una persona que sabía mucho, a lo mejor porque era un judío converso y conocía bien la palabra de Dios, a veces porque era un pagano pero ilustrado y que profundizaba en las Escrituras. Esas personas ejercían en la comunidad de maestros. Esas personas eran fuentes de conocimiento para los que estaban allí. Después vienen carismas, milagros, curaciones, que son lo mismo. Fueron comunes en los primeros siglos, después ya no. Después ya solo los santos normalmente. Y en penúltimo lugar aparece don de asistencia y de gobierno. Fijaos cómo San Pablo, al hacer esta lista, primero se fija en los dones que vienen directamente de Dios y que nadie puede dar más que Dios. Profecía, milagros, don de curaciones. Siempre es más noble lo que viene directamente de Dios. Pero aquí menciona, entre todas las cosas, el don de gobierno. A veces podía suceder que en una comunidad, el que de hecho estaba evangelizando alrededor, en la comarca de esa ciudad, etcétera, pues era un presbítero.
No necesariamente ese evangelizador era el más sabio, no necesariamente, muchas veces sí. Aquí en la lista lo deslinda, maestros, y después pone don de gobierno y de asistencia, la caridad. No es ningún desorden que un laico en una parroquia sepa mucho más que su párroco. Sin embargo, el don de gobierno lo tiene el párroco. Por eso se llama don de gobierno. Hay otras dos listas en el Nuevo Testamento de jerarquías en la Iglesia. Romanos 12, versículos 6 al 7. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que da, el que preside, el que ejerce la misericordia. En esta lista se pone la profecía por su nobleza, después la caridad, el servicio, después la enseñanza, después la exhortación, predicación. Aquí distingue entre el que es el maestro, el que sabe bien toda la ley de Dios, sus libros históricos, los salmos, y el que exhorta, el que en la comunidad se levanta y exhorta a los fieles, el que da, caridad, el que preside. Y la última lista, Efesios 4:11. Esta es la más cortita de todas. Apóstol, como siempre el primero, profeta, evangelizador, pastor, maestro. Evangelizador. Evangelizador es el que anuncia la buena nueva. Evangelion, anuncio. Evangelizador, el que lleva ese mensaje. Distinto del pastor, que aparece después, que es el que gobierna una comunidad. A lo mejor un presbítero casado en esa época estaba en una ciudad y él era el que presidía las reuniones y él era el que gobernaba esa comunidad bajo el profeta, el apóstol. Y otro era el evangelizador, que estaba más libre, que podía irse a las pequeñas aldeas de alrededor, etc. Y en la lista aparece el maestro. O sea, uno era el pastor, otro era el evangelizador y otro era el maestro. Podía ser uno o varios hombres que sabían bien la ley. Lo normal es que entre todos los maestros se escogía a un pastor. Lo normal es que el pastor fuera alguien con conocimientos suficientes para presidir a los maestros. Lo normal es que el evangelizador también supiera la ley. ¿Qué conclusión sacamos de estas listas? El sacerdote es un evangelizador, porque él tiene que anunciar el evangelio a personas de su límite parroquial que están lejos totalmente del evangelio de Dios, que viven como paganos. El sacerdote tiene que ser un evangelizador, tiene que ser un maestro. Él va a enseñar, él tiene que preocuparse toda su vida de profundizar en la palabra de Dios. Y por último, es un pastor, es el que preside. En la Iglesia católica, a diferencia de aquellas primitivas comunidades en que se convertían y entonces sin seminarios, sin nada de ese estilo, se escogía a los mejores, a los que más sabían como maestros, etc. Ahora no, ahora el sacerdote es maestro, evangelizador y pastor. Fijaos la responsabilidad del presbítero católico actual. En aquella otra época de los primeros siglos, llegaba un apóstol, predicaba y se escogía al mejor, al más adecuado, pero que podía ser panadero y tenía que ocuparse de las cosas de su familia. Y había otros tres que sabían mucho de las Escrituras y entre todos juntos
coralmente enseñaban a esa comunidad cuando ya el apóstol se había marchado. Fijaos qué belleza la de esos primeros momentos, cómo debían ser esas predicaciones, cómo debían ser ese profundizar en el Evangelio entre todos. Sin embargo, nosotros sacerdotes somos los herederos de estas funciones. Somos los herederos de estas funciones. Nos lo tenemos que tomar con la seriedad con que se la tomaban aquellos pobres hombres que, sin pretender nunca ser pastores de una comunidad, o maestros, o evangelizadores de las aldeas de alrededor, se encontraban con que el apóstol y la misma comunidad les pedía por favor que aceptaran eso. Qué gran dignidad la de ser un párroco o un coadjutor. En ese sentido tampoco es tanta la diferencia, simplemente que uno preside. Fuente de vida es la boca del justo, dice Proverbios 10. El buen sacerdote que predica es una fuente de vida. Lo mismo que en la vida a veces nos encontramos cosas que nos dan muerte, tristeza, nos quitan la alegría, nos apagan. La boca del sacerdote que habla en una homilía es fuente de vida. Si se aprovecha, da vida. La lengua de los sabios es medicina. Nos encontramos a tantas almas heridas, a tantas almas desengañadas, les han hecho daño. El sacerdote tiene que ser su lengua medicina. Los labios del justo alimentan a muchos. Los sacerdotes tenemos que tomarnos la predicación como alimento de nuestro pueblo, verdadero alimento. Fijaos, reuniendo ahora todo lo que he dicho hasta este momento, cuando el sacerdote está en el ambón después de proclamar el Evangelio, en verdad él se tiene que sentir como un escriba que va a explicar la palabra de Dios, como un rabino que explica la ley, como un sacerdote que en cuanto acabe va a pasar al altar. Pasando al Nuevo Testamento, se tiene que sentir como evangelizador, como maestro y como pastor. Qué gran dignidad la de la predicación. Y entonces sucede lo que nos dice la Escritura. El fruto del justo es un árbol de vida. El sacerdote en su comunidad tiene que ser como un árbol plantado en medio, que los fieles pueden ir a tomar sus frutos, frutos de sabiduría, frutos de vida espiritual. Los sacerdotes tenemos que llevar a la oración mucho lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A Dios le importa mucho más la predicación que a veces lo que nos importa a los fieles y hasta a los mismos sacerdotes. A Dios sí que le importa. Dios sí que sabe lo que son las consecuencias de la predicación en las almas. Pero hay que evitar varios peligros en la predicación. El primero es la improvisación. Si el sacerdote improvisa, los hay que improvisan muy bien, pero cuando uno lleva ya varios años, se va repitiendo sin que él se da cuenta. El sacerdote que improvisa sin darse cuenta se está repitiendo. Él cree que no, que están saliendo cosas nuevas, pero los fieles ya las conocen. El último en darse cuenta es siempre uno mismo. El único modo de evitar que nos repitamos es hacer como el escriba. Vamos a leer en adoración a Dios su palabra. Leamos con calma, meditemos, llevémoslo a la oración
y aquello que yo he sacado de esa lectura orante voy a participarlo a mis queridas ovejas, a mi querido pueblo. El placer del estudio, de la lectura, de orar la palabra de Dios para después dárselo a los fieles. Pero eso requiere sentarse delante del sagrario y meditar. Requiere decir, voy a buscar libros que me hablen sobre este pasaje. En Internet hoy día hay tantas cosas. Hay incluso la Biblia, versículo a versículo, con lo que han dicho los padres de la Iglesia sobre ese versículo. Hay otros lugares donde podemos encontrar los pasajes paralelos. Hay incluso explicaciones, sermones de cada versículo. El sacerdote, entre el trabajo que haga en su despacho, leyendo qué han dicho otros acerca de ese versículo, y después que ha cogido esa información, orando sobre ella en el sagrario, le va a salir un sermón vivo, un sermón que consiste en el placer de transmitir a los demás lo que uno ha descubierto esa semana. Si el sacerdote disfruta profundizando más en la palabra de Dios, transmitirá ese placer a sus fieles. Entonces brillará la palabra de Dios. Si no, brilla mucho lo humano, la persona, lo que se me ocurre, las ocurrencias. Tenemos toda la palabra de Dios por ser explicada, entera y verdadera. No vamos a acabar en toda la vida, porque incluso aunque diéramos una vuelta entera a toda la Biblia, a la siguiente todavía se nos ocurrirían más cosas, descubriríamos más cosas. ¿Para qué perder el tiempo hablando de otros asuntos? Hay sacerdotes que creen que el sermón es tan aburrido que hay que poner chistes y bromas continuamente. No digo yo que no se tenga que poner un chiste o una broma de vez en cuando, es bueno, pero el sermón no puede ser una colección de anécdotas, de bromas. Las vivencias personales son muy buenas, pero el sermón no puede ser una sucesión continua de vivencias personales. Insisto, son muy buenas las vivencias personales, pero el sermón es explicar todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. El sermón es sumergirse en todo lo que aparece en la palabra de Dios. Y eso es mucho. Hechos históricos, libros sapienciales, la teología de San Pablo, los profetas. No debemos hablar de política. No significa que alguna vez sí puede ser conveniente, alguna vez hablar sobre algún tema que afecta a la Iglesia o a la moral, alguna vez sí. Puede ser conveniente, pero normalmente no. Tenemos toda la palabra de Dios para ser explicada. ¿Para qué me voy a meter a hablar de política? Por supuesto que el sacerdote dirá, ya, pero es que esto tiene relación con la moral. Sí, pero no puedes insistir tanto en eso. En lo que hay que insistir es en lo que Dios nos ha dicho. Siempre el sacerdote que le gusta hablar de esas cosas dirá, ya, pero que es necesario, es conveniente para las almas. No. Lo que las almas quieren es conocer la gran sabiduría de Dios, el gran plan de Dios, a través de sus batallas, a través de lo que dice Ezequiel, a través de lo que nos dice el apóstol San Juan, que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Eso es lo que le interesa a la gente. Si alguien dice, pero mi pueblo es muy sencillo,
Tu pueblo no creo que sea más sencillo que aquellos pobres pastores que no sabían leer, israelitas, o aquellos pobres agricultores que jamás iban a la escuela y que sin embargo aprendieron a orar con los salmos, aprendieron a deleitarse en la explicación de los profetas. La palabra de Dios se puede explicar a la gente más sencilla en toda su profundidad, en toda su profundidad. No reduzcamos el sermón a una serie de consideraciones humanas. Tampoco podemos reducir el sermón a cuestiones morales. Yo recuerdo que cuando llegué de seminarista a mi primera parroquia, el párroco tenía 2 coadjutores. Un coadjutor joven siempre hablaba de moral. No importaba lo que hubiera leído ese día en la misa. El sermón iba a ser sobre moral. Y el otro coadjutor no importaba tampoco que hubiera tratado ese día las lecturas. Siempre iba a hablar de cuestiones de alta dogmática. Eso ya lo sabíamos, todo el mundo. Ellos no escuchaban el texto. Ellos tenían su discurso, sus pensamientos. Ellos no tenían oído de aprendiz. Tampoco debemos predicar enfadados. En España a veces se asocia un buen sermón a un cura enfurecido que echa un sermón tremendo desde el púlpito moviendo así el puño en lo alto y cuanto más grita más entusiasmo. No. Aquí no hay que enfadarse para nada. Llega el escriba y explica la ley de Dios con toda tranquilidad, deleitándose en su profundidad, en los matices, en la cantidad de pequeñas cosas que nos enseña. Eso es incompatible con el cura iracundo que grita, que se enfada, que se acolora, que se pone rojo. Tendemos a caer en eso. El tono de un maestro de la ley que tranquilamente habla a sus hijos no tiene nada que ver con la versión de las películas del cura que truena desde el púlpito. Hay que volver a recuperar la concepción del sacerdote como rabino. Rabí, maestro mío. El rabino como maestro. El sacerdote como maestro. El sacerdote como maestro. Porque muchas veces, pues claro, los enfermos, los pobres, visitan las casas, pero ojo, que aquí tienes ya a todos tus fieles, puedes enseñarles a todos a la vez. No desaproveches ese momento. Es que tengo mucho trabajo. Este es un trabajo de los más esenciales, porque muchas de las cosas que haces asistenciales, hablábamos en esa jerarquía, el don de asistencia, las puedes formar un equipo de feligreses que lo hagan, tan bien como tú, pero predicar lo vas a tener que hacer tú. A veces lo que nos ocurre es que nos entra el afán de hacer grandes sermones. No, tenemos que tener el afán de explicar, de desmenuzar a nuestros hijos lo que acabamos de leer. No de hacer grandes sermones. Cuando queremos hacer grandes sermones, lo que queremos es brillar nosotros. Lo que debe brillar es la palabra de Dios. E insisto, muchas veces predicar es desmenuzar. Incluso puede haber magníficos sermones, no digo que siempre, pero algunas veces, en que el sermón es repetir la misma palabra de Dios, trocito a trocito, señalándola. Fijaos,
Fijaos. Y ya con eso puede salir un sermón precioso. Hay sermones más humanos, hay sermones más bíblicos. Los protestantes, todo su amor a la Sagrada Escritura, todo su amor, lo sacaron de la Santa Iglesia Católica. Los libros que tienen en su Biblia los sacaron de la Santa Iglesia Católica. La Biblia no cayó del cielo como un meteorito. Es la Iglesia Católica la que dijo durante 1500 años: esta es la palabra de Dios. Ningún pastor protestante nos debe superar en amor a la palabra de Dios. Tampoco decimos que nosotros la amamos más, no. Que ellos la aman, me alegro. Y cuanto más la amen, más me alegro. Ni nosotros creemos que la amamos más, ni tampoco debe suceder que ellos la amen más. En eso estamos empatados. Los dos creemos que Dios ha hablado y los dos honramos a Dios en su palabra. Y los dos tenemos que tender a vivir de su palabra. ¿Cómo podemos vivir de la palabra de Dios? El sacerdote debe, no es obligatorio, conviene que cada día lea su palabra. Pero yo creo que es poco que el sacerdote, todo su contacto con la palabra, sea simplemente el breviario y lo que lee en la misa. Es muy conveniente, no es ninguna obligación, muy conveniente, una lectio continua, una lectura continua de la Biblia, empezando por Génesis 1:1 hasta que acabe en el último capítulo y el último versículo del Apocalipsis. Una lectura continua, sin ninguna prisa de acabar, sin imponerme nunca: tengo que leer tantas páginas para acabar en tanto tiempo. No. Habrá pasajes en que vas a ir más rápido porque cuentan una batalla de los macabeos y no se te ocurre nada. Habrá pasajes, como por ejemplo en el libro de la sabiduría, que se presta más a ir versículo a versículo. A veces andamos más rápido por esta región bíblica, a veces más lentos. A veces es tan lenta la lectura que dices: no, esta parte la llevo a la oración, y en mi oración personal voy a seguir meditándola ya allí sin prisas ante el sagrario, porque esto es tan impresionante, puedo reflexionar tanto acerca de ello, que tendría que estar días y días y días con estos 3 versículos. La oración, la lectura se compenetran. Leo como alimento de la oración. Cuando voy ante el sagrario, leo, medito. Cuando ya he sacado el fruto suficiente, leo, medito. Eso es lo que hace que después los sermones sean distintos. Se nota el hombre de Dios que vive de la palabra de Dios del que no la vive. Al final se puede acabar viviendo completamente de la palabra de Dios. Una cosa que yo me sentí impulsado, estoy ahora seguro que fue el Espíritu Santo. Cuando llegué a Roma, cada día escogía un versículo de la Biblia y lo ponía en un papel, solo ese versículo, y lo ponía en mi mesa de trabajo. Y cuando me sentaba, cuando me levantaba, cada vez que hacía un pequeño descanso, el versículo estaba allí en el centro, lo repetía con amor, lo meditaba. Cuando iba por la calle, lo iba pensando, como un caramelo. Evidentemente, cuando un versículo lo llevas meditando 3 días, con placer, y te entran ganas de decir: a ver, ¿en qué otro lugar de la Escritura se dice esto mismo? Y encuentras unos pasajes paralelos en que se dice, pero con nuevos matices. Claro, cuando después predicas de ese versículo, es distinto. Es distinto. No podemos convertirnos los sacerdotes
en predicadores del magisterio. ¿Alguna vez se puede predicar el magisterio de la Iglesia? Yo lo hago. Algún sermón ha tratado solo sobre el magisterio, pero no puede ser que siempre los sermones sean una mera lectura del catecismo de la Iglesia Católica. No. Si el sacerdote no vive la palabra de Dios, ojalá que al menos predicara una lectura del catecismo de la Iglesia Católica. Ya eso sería un avance tremendo. Pero claro, entre predicar un resumen de la fe, un catecismo, o la misma y directa palabra de Dios, hay una diferencia. Hay una diferencia, claro. No debemos querer hacer grandes sermones. No debemos enfadarnos. No debe aparecer nunca la política. Una cosa que os ayudará a todos mucho es tener un grupo de Biblia en la parroquia. Yo tengo un convento, pero los jueves nos reunimos. Lo ideal es hacerlo como lo hacía en mi segunda parroquia. Lo que pasa es que aquí hay tantos que ya no es posible. Íbamos a una capilla que había abajo de la nave central de arriba y nos sentábamos en círculo, porque yo no iba a enseñar, yo iba a escuchar, a leer y a escuchar qué me decía el pueblo fiel en la palabra de Dios. Pedíamos al Espíritu que nos inspirara y yo escuchaba. Yo trataba de intervenir lo menos posible. Si no hubiera intervenido nada, mejor. Y desde luego lo menos posible. Y dejaba que escucharan. Escuchaba lo que ellos decían. Y cuando llevas media hora, 3/4, lo que dure la reunión, claro, te dan tantas ideas, te iluminan tanto, que el sermón es distinto. Y al sermón yo muchas veces lo he dicho sin ningún empacho, he dicho, porque en el grupo de oración, como muy bien dijo una persona esto o lo otro, o en el grupo de oración nos hemos dado cuenta de que estos versículos en realidad, y están allí los que forman el grupo. Claro, alguien que ha meditado ese evangelio entre todos juntos y que después en el sermón escucha cómo lo que él ha dicho, lo que todos han dicho sale, ¿cómo no va a interesar ese sermón al pueblo? ¿Cómo no va a interesarlo? Cuando además esa persona está casada, tiene hijos, tiene hermanos, todo se comenta, comentan lo que han comentado en el grupo de la Biblia al llegar a casa, en la reunión de amigas, en la peluquería. El grupo de lectura de la Biblia es un presermón fabuloso, fabuloso. Además de que te hacen ya todo el trabajo. Muchas veces, el sermón es solamente ya exponer de un modo ordenado lo que ha ido saliendo en ese grupo de laicos. Insisto, el sacerdote está allí a escuchar, puede intervenir a veces, pero cuando me pinchaban, no, pero diga usted algo, diga, no, yo os escucho, solamente alguna vez intervenía. De vez en cuando alguno decía, preferiríamos tener una charla en vez del grupo de... No, yo soy el que quiero escucharos, yo os predico, un día me podéis vosotros predicar a mí. Fijaos que en las parroquias podemos hacer mucho bien dándole el pan material al hambriento, pero el pan de la palabra da vida al alma, al cuerpo espiritual. El sermón, de esta manera, se puede transformar en uno de los grandes placeres de la semana. En uno de los grandes placeres de la semana. A Dios
le importa muchísimo la predicación, más que al pueblo que a veces nos escucha y que a los sacerdotes. Dios es el primero que está interesado, pero hay que intentar que sea Dios el que hable, no el hombre. Muchas veces declaramos nuestra propia palabra, la del hombre, no la de Dios. Es un privilegio dar voz a Dios en el sermón. Dios nos querría explicar la palabra y nos cede la palabra. Como dice San Pablo a Timoteo, obispo, te encargo, dice algunas cosas más, y dice, predicar la palabra. El texto es un poco más largo, pero el objeto directo es ese, te encargo predicar la palabra. No es una tarea más, predicar la palabra. El proceso de descubrimiento de lo que vamos a predicar es tan satisfactorio, llena de tanta alegría, da vida a la persona, que ese placer a veces es lo que transmitimos, no tanto lo que hemos descubierto. Pero tenemos que creer que la Biblia tiene una fuerza en sí misma, porque muchas veces pensamos que lo que tiene fuerza es lo que yo digo, y no, la palabra de Dios por sí mismo tiene una dinamis, una fuerza. Acordaos de aquella mujer que tocó la túnica de Jesús, bueno, túnica no, el imation, lo que va encima de la túnica, el manto, y salió una fuerza. Lo mismo pasa en el sermón si es divino. ¿Qué lugar ocupan las escrituras en mi vida? ¿Qué lugar? Yo siempre tuve el deseo de tener en el salón de mi casa una gran Biblia. Si por mí hubiera sido así de grande las páginas y con grandes márgenes, para que cuando yo lo fuera leyendo anotar al lado una pequeña cosa, algo que había tocado mi corazón, algo que me había dicho algo, y que esa Biblia abierta en un lugar de honor de mi salón, en el centro, que fuera bonita, esa Biblia 20 años después dijera, mira, aquí en Éxodo 3:20 sentí esto cuando la leí hace tantos años, aquí en Timoteo 2, fíjate, anoté esta cosa. Que esa Biblia fuera en el fondo el testigo de mi recorrido a través de la palabra de Dios. Lo que pasa es que no lo logré, porque las Biblias que encontraba más grandes, a veces la traducción no era la más literal. Y busqué varios modos de hacer esto, pero al final tuve que dejarlo. Pero la idea siempre me acompañó, tener una gran Biblia en el centro del salón de mi casa y con anotaciones a los lados. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado, ver a algunas personas su Biblia, que tienen desde hace más de 10 años, estropeadísima, y que ves subrayados, anotaciones, tal, por todas partes. Yo durante años no me atreví a hacer la más mínima rayita en decir, es la palabra de Dios, todo es importante. Pero después me di cuenta, no. Es tan bonito cuando lo leas por quinta vez, decir, ay, mira, esta palabra, o esto que anoté aquí. La Biblia se convierte en una cosa tuya, personal. Vivir de la palabra de Dios. ¿Qué diferencia entre esto y el sacerdote que habla ex abundancia cordis? Lo que ese día le viene a la mente. ¿Qué diferencia entre el sacerdote que dice, mira, voy a explicar esto y esto, a el sacerdote que
hay sermones que van a acabar, ya va más lento, y de pronto remonta el vuelo, se le ha ocurrido otra cosa. Hay sermones que van ya a aterrizar, y vuelven otra vez a coger fuerza, A veces parece un piloto que no acaba de encontrar la pista, y todos ya. ¡Ay! Todavía 3 minutos. El sermón va dando tumbos. Ahora se le ocurre esto, ahora lo otro, ahora lo de más allá. Pero eso sí, a veces el mal contenido se compensa con cantidad, con mucha cantidad. Esto no nos debe suceder. Los fieles son muy buenos con nosotros y no nos dicen nada. Yo os animo a todos los párrocos, decidles a los más sabios de vuestros fieles: te encomiendo que me digas cuando haga las cosas mal, en todo, pero vamos a empezar por la predicación. Y no me digas fantástico y maravilloso. Tú no. Y se lo podéis decir a 3, 4 personas que os quieran, personas que digas, este sí que me puedo fiar. Y no me vengas con que ha sido maravilloso. Si me vas a decir eso, no me vas a ayudar. Tú, por favor, dime lo que veas que hago mal. Y si el sacerdote se deja ayudar, con el tiempo irá poco a poco perfeccionando. Hay que preguntar. No predicamos y ya está. Hay que preguntar, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal? Hay que mirar a la gente. Entonces, cuando se mira a la gente, captas cuando algo les interesa, cuando están aburridos. El aburrimiento se capta. Yo no sé en Ecuador, aquí no lo sé, pero en España, aunque hablara el mismísimo Juan de Patmos, quieren que el sermón dure 10 minutos. O sea, aunque viniera del mismísimo sepulcro San Pablo, le dirían 10 minutos, se acabó. Ya, pero es que tengo muchas cosas. El siguiente sermón, organízate como quieras, pero en 10 minutos. Yo no sé cómo son las cosas aquí. Cada pueblo tiene su mentalidad, pero no es mala cosa tender a la brevedad. En España es obligatorio. No es mala cosa sintetizar, el hacer un esquema diciendo, quiero decir 4 cosas, voy a explicar 4 puntos concretos, y ponerse el reloj allí y decir, acabo a tal hora, y aunque tenga más que decir, vale, para el siguiente sermón, o en el siguiente sermón ya sintetizaré mejor, ya aprenderé a resumir. Ya si acorto abruptamente, ya aprenderé a resumir. Aprender a resumir no es fácil. Los mejores profesores de universidad, los mayores eruditos, todos lo dicen. Solo la experiencia, el saber, nos ayuda a sintetizar. El joven profesor que empieza lo quiere decir todo. Además, no os olvidéis de una cosa: estáis predicando a ese pueblo concreto. Es decir, no estáis allí escribiendo el sermón 153 de San Agustín. Cuando yo salí del seminario me preguntaba, ¿cómo haré los sermones? ¿Sencillos, tal, o obras profundas de teología? Cuando llegué a mi primer pueblo y vi la cara de los que tenía allí, lo tuve clarísimo. Estaba hablando a esa gente, no estaba escribiendo un tratado para una enciclopedia de patrología. Les tenía que hacer bien a ellos. Si hacía un sermón muy profundo, pero que a estos les dejaba en ayunas, pues no servía para nada. Tenemos que mirar al rostro del pueblo del que hablamos y adaptarnos a su lenguaje. La palabra de Dios, los salmos, por ejemplo, es facilísimo. Si la mayor parte de la Biblia está escrita para pastores y agricultores, no tenemos que preocuparnos. Poneos en la cabeza de un rabino en un pueblecito pequeño y el sermón, el tono del sermón
sale facilísimo. Después, otro punto que es interesante es que a veces se nos mete la idea de que tenemos que ser profetas. Esto es un gran error, en mi opinión. ¿Por qué? Vamos a empezar primero por decir qué es un profeta. Sobre esto hay mucha confusión, porque algunos lo han confundido queriendo, como no creían en las cosas extraordinarias. ¿Qué es un profeta? Nos lo dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 18. Cualquiera que no atienda las palabras que el profeta hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero cualquier profeta que hable en el nombre de otros dioses o que presuma hablar en mi nombre una palabra que yo no he mandado, ese profeta morirá. Y entonces viene la gran cuestión. O sea, primero, hay que atender al profeta. Pero segundo, ¿cómo sé que es un profeta? Diréis a vosotros mismos, ¿y cómo reconoceré la palabra que el Señor no ha hablado? Si un profeta habla en el nombre del Señor, pero la cosa no tiene lugar o se prueba verdadera, esta es una palabra que Yahvé no ha hablado. O sea, si no tiene lugar lo que él ha dicho, Yahvé no ha hablado. Si un profeta habla en el nombre de Yahvé, y entonces el profeta ha hablado presuntuosamente, no le temáis. ¿Qué es lo que hace que sepamos que un profeta ha sido enviado por Dios, que tiene ese don de ver que la cosa sucederá? El profeta es el que anuncia cosas del futuro. El profeta es el que anuncia cosas del futuro. Eso es ser profeta. Ahora bien, como eso significa que Dios habla a ese individuo después puede hacer de mensajero de Dios. Y además de decir cosas del futuro, puede decir otras cosas, porque él es el que Dios está usando como instrumento para decir algo a su pueblo, Israel. Esto es un profeta. Si os fijáis, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los profetas, no es el pastor, y tampoco el maestro, ni tampoco el sucesor de los apóstoles. El profetismo es una cosa específica. Es esto, lo dice la Biblia. No es el que se pone allí a denunciar cosas gritando. Se será un predicador, exaltado o no, o con toda la razón o sin ella, pero no un profeta. Lo que pasa es que los que no creían en el profetismo en los años 70 insistieron en que ser profeta era criticar al poder, denunciar las cosas ante el pueblo. No. Uno es el maestro, otro es el profeta. Lo dice San Pablo con toda claridad. Y muchas comunidades no tenían profeta. Entonces, no podemos caer en esa idea, es que tengo que hacer de profeta. No, si no lo eres. Ya, pero hay un aspecto profético en mi trabajo. No. Tú en todo caso vas a explicar a los profetas, humildemente. Moisés sí que era un profeta. Éxodo 4, a partir del versículo 10. Entonces Moisés le dijo a Yahvé: oh mi Señor, yo no soy elocuente, yo soy lento de discurso y de lengua. Entonces le dijo Dios: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién le hace mudo o sordo o que vea? ¿No soy yo Yahvé? Ahora por tanto ve, y yo estaré con tu boca y enseñaré lo que tienes que hablar. Este era un profeta. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar. Este sí. Moisés era un profeta. Nosotros, por lo tanto,
No lo somos. No nos puede entrar ese afán, esa ambición de voy a hacer de profeta, voy a clamar allí como un ageo. No, no lo eres. Tienes que ser humilde. Lee, ora, explica. Fijaos que de considerarnos profetas es por lo que muchos hacen como Jonás. Jonás 1, versículos desde el 1 al 2. La palabra de Yahvé vino a Jonás, el hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad tal. Esto sí que les gusta a muchos. Esto sí, creerse un Jonás que va recorriendo todo. Y además, cuando te dicen que no les empiezan a gustar mucho sus sermones, es que soy un profeta, no me entiendes, eres malo, estás ciego, por eso no te gustan mis sermones. Nos gusta clamar, gritar, hacer la función que no se nos ha dado. Dios nos ha dado unas funciones preciosas, hagámoslas bien, en su humildad, en su humildad. Nos gusta hacer de profetas. Jesús totalmente distinto. Isaías 61, desde el versículo 1. Dice el profeta Isaías respecto al Mesías que iba a venir, y esto lo va a repetir Jesús en una sinagoga: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para traer las buenas nuevas a los afligidos. Él me ha enviado para vendar a los heridos de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Yahvé, para confortar al que sufre, etc. Fijaos qué tono tan distinto de el que se cree que es Jonás recorriendo toda Nínive allí a grito pelado y tal. El Mesías todo lo contrario: vendar, proclamar la libertad, traer las buenas noticias. Totalmente distinto del que se cree eso, un Jonás. Nuestros sermones realmente están proclamando la buena nueva, o lo que hago sermón tras sermón es reñir. Nuestros sermones están desmenuzando las pequeñeces de las parábolas, de las enseñanzas de Jesús, o lo que hago es poner mandamientos y más mandamientos y más mandamientos, moral, moral, mandamientos, moral, política, un poquito de política. Se me están aburriendo unos cuantos chistes, ahora una explicación mía de mis sentimientos personales, y ya está, hasta el siguiente sermón. El sermón, cuanto más se llene de la voz de Dios, pasa a ser algo más sagrado. Cuanto más hable Él, pasa a ser algo más sagrado. Cuanto más hable yo, pasa a ser algo más humano. Fijaos que ayer estuvimos viendo el camino de los primero la purificación, la gloria de Dios con el gloria, dirigirse a Dios. Después ya entramos en otra parte, la liturgia de la palabra, el Antiguo Testamento, el Salmo en que hablamos y escuchamos, el Nuevo Testamento, después esa maravillosa ascensión. Si uno se inscribe en esa ascensión, en esa sacralidad de la palabra de Dios, el sermón es una continuación perfecta, lógica, natural. Si el sacerdote no ha estado escuchando, si cuando ha tenido que purificarse ha caído en la mera ritualidad, en la rúbrica sin más, sí, pues el sermón va a ser continuación de la actitud de un hombre que no ha entrado en la liturgia. Debemos evitar caer en el monólogo.
Antes lo decía, hay que mirar a la gente, ver lo que le interesa, si le ha tocado el corazón, si les estoy aburriendo, si el grupo de Biblia. Hay un modo comunitario de entender el sermón. Y hay un modo totalmente individualista, egoísta, de hacer el sermón, en que uno solo se escucha a sí mismo. Cuanto más comunitario, colaborado, escuchando, el diálogo con la comunidad acaba provocando un tipo de predicación, mejor. Cuanto más sea algo en que yo estoy clausurado conmigo mismo, con mis pensamientos, en mi mundo, en mi no escuchar, estoy haciendo un sermón que a lo mejor era muy bueno para un tratado, pero no para... peor. Desgraciadamente hay predicadores que toda la vida la pasan así, o toda la vida, en vez de hacer un festín de la palabra de Dios, se limitan a echar unos cuantos granos a las palomas y venga, adiós, adiós. El sermón tiene que ser amable. El sermón tiene que ser amable. No es echar el grano así y venga, adiós. El sermón, casi voy a decir que tendría que ser un diálogo silencioso por parte del pueblo, pero un diálogo con él. Porque tú les conoces, sabes lo que piensan, vas a dedicarte justamente a ellos en tus palabras. Eso es lo que hace que después te encuentres con monaguillos que han escuchado un sermón hace muchos años, ya ni te acordabas de nada, y el sermón, lo que le había impresionado a ese monaguillo, que además tú te estabas dirigiendo más a los adultos. Después la palabra de Dios te sorprende cómo ha caído una semilla allí donde menos lo esperaba. No podemos hablar siempre a los más tontos, no. O sea, el sermón no puede ser ni una obra de teología para un público futuro que no existirá, pero tampoco siempre podemos ponernos en un nivel de infantilismo porque estamos hablando a los más tontos de nuestra comunidad. Hace falta el sentido común. El sermón tiene que tener contenido. No podemos estar toda la vida dándole vueltas a que Dios me ama, Dios me perdona y Dios es muy bueno. Dios me ama, Dios me perdona. Con más palabras, pero siempre lo mismo. Hay muchas cosas que decir en el sermón. Pero, sin embargo, casi ninguno de nosotros reconoceremos nuestros defectos. Un párroco puede reconocer que no es un gran teólogo, o que no es un asceta, o que no es un hombre de oración, pero difícilmente reconocerá que no predica bien. Por mal que lo haga, dirá sí, es verdad, pero soy muy humano, o le pongo mucho corazón, o cosas por el estilo. El sermón no está para poner corazón, tiene que tener contenido. Les quiero explicar esto y esto. Y estas 4 cosas son distintas de las que dije en el sermón anterior, y de las del otro, y de las del otro, y todo se va compenetrando. En fin, esta es la labor que tenéis vosotros. Siempre considero mucho a todos los sacerdotes, de verdad, y los hay de muy distintas sensibilidades, espiritualidades, grupos. La cosa que a mí me deja más descontento son los sermones. Lo digo con toda sinceridad. Cuando yo los escucho, trato de aprovecharlos, como si vinieran de Dios. Pero tenemos que esforzarnos más. Tenemos que hacer una profunda revisión. Tenemos que ser transformados por lo que yo voy a predicar. Y eso solo se consigue meditando y oración y lectura.
Bueno, yo creo que todo lo esencial que quería decir ya está dicho y ahora tenemos un poquito de tiempo para preguntas porque tienen que dar después un aviso a 1:15. Así que si alguien les pasa el micrófono, pues contestaré algunas preguntas.